Vamos a conversar con el congresista de Fuerza Popular, Carlos Mejía, al respecto. Congresista, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? A ver, momentos complicados, momentos confusos, ¿no? Ustedes ya se lo esperaban. Cada vez que pasa algo, el presidente genera, así no lo haya, una crisis política. ¿Cuál es su opinión al respecto, congresista? Bueno, yo creo que un gobernante tiene que saber priorizar los problemas. Y el presidente ha priorizado en este momento la reforma política por encima de la pandemia y ha ido a un enfrentamiento con el Congreso de la República que tiene pues un tufío autoritario, porque gallina que come huevo aunque le quemen el pico, ¿no? Entonces aquí el Congreso todavía no había terminado de procesar el tema de la inmunidad parlamentaria, porque habían dos oficios del Partido Morado del Frente Amplio que pedían una reconsideración en la votación. Y lo que él pidió cuando salió a los medios de comunicación en la mañana, creo que ha sido el día de ayer, dijo, ya no hagan nada, nos vamos al referéndum. Y eso no es así. Entonces tuvo un efecto contrario porque en un Congreso como el que tenemos, que es bastante jacobino, levantisco, terminó por ir al extremo, a las antípodas, ¿no? Porque se trataba solo quizás de acotar la inmunidad parlamentaria, pero terminaron diciendo, bueno, muera Sansón y los filisteos. Si nos quitan a nosotros la inmunidad parlamentaria, hay que quitársela al presidente y a los demás altos funcionarios. Y yo creo que así no se construye país ni se construyen institucionalidades democráticas. Así es, así es. Y ahí el presidente se ha equivocado. Creo que él es el gran responsable. Ahora, el Congreso también ha hecho méritos, señor congresista, para poder estar en esta situación. O sea, hay una corresponsabilidad también del Parlamento, entendiendo que en un primer momento, desde que ustedes instalaron el presidente, siempre les ha buscado un poco la sinrazón para enfrentarse especialmente al partido que tiene la mayoría, que es Acción Popular, ¿no? Sí, yo creo que, por ejemplo, si bien es verdad que el Parlamento es un cuerpo colegiado, hay que delimitar las responsabilidades. Y yo creo que una primera responsabilidad es la de Acción Popular, porque ellos fueron los que, digamos, eran el fiel de la balanza. Pero el día que se estaba debatiendo el levantamiento de la inmunidad, o sea, la desaparición de la inmunidad parlamentaria, 14 de sus congresistas votaron en contra. Y entonces ahí es que no pasó la reforma política. Y después, cuando ya el presidente se enfrenta al Parlamento, los 24 congresistas de Acción Popular votan a favor, pero no solo votan a favor, sino que plantean, ¿no es cierto?, que quitarle los fueros y las inmunidades a todos los altos funcionarios. Y ahí también me parece que Alianza para el Progreso tiene también responsabilidad, porque el presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chejade, en una sola sesión incorporó sin estudio y sin análisis la reforma de más o menos 5 o 6 artículos de la Constitución. Ahora, y ese es un asunto muy grave. Usted, ¿no?, ha sido presidente del Tribunal Constitucional. Qué fácil es en el Perú, y seguro ha estudiado las constituciones de otros países y la historia constitucional de nuestros vecinos, y qué fácil es mover la Constitución en el Perú, ¿no? De hachazo, pues me vuelo constituciones, de hachazo el gobierno agarra, hace interpretaciones constitucionales como le da la gana, como este tema de la expropiación de las clínicas, de las UCI de las clínicas, ¿no? O sea, ¿cuánta cultura constitucional nos falta de saber lo que tenemos que respetar? No, señor Mejía. Además del debate que tiene que tener una reforma, que no es un juego, porque es lo que nos rige. No, además fíjese, antes de la pandemia teníamos una crisis política, ¿no?, que se inconstitucional del Parlamento. A ver, ahí ayudemos. Ahí está. Sí, la escucho perfecto. Después de la crisis sanitaria vino la crisis económica, y ahora hemos entrado en una crisis
constitucional. Entonces, en el Perú ahorita tenemos crisis sanitaria, crisis política, crisis institucional y por otro lado tenemos, sí, creo que dije crisis económica, ¿no? O sea, crisis política, crisis institucional, crisis económica y crisis sanitaria. Y todo por culpa del presidente de la República. Y bueno, también por un sector del Parlamento, ¿no? Correcto, correcto. Y además, por ejemplo, hay esta idea de que reformando la Constitución se van a cambiar las cosas. En Estados Unidos tienen una Constitución hace 200 años y en esa Constitución de 1787 no existe la palabra democracia. Y sin embargo, nadie duda de que en Estados Unidos existe la democracia. Entonces se cree que poniendo palabras, cambiando cosas en la Constitución, se va a transformar la realidad de la noche a la mañana, y eso no es así. La Constitución es una norma de principios que establece acuerdos básicos y sobre ellos se desarrolla la legislación y el buen gobierno, se supone, ¿no? Pero que en el país está faltando desde hace mucho tiempo. Y además, esto a mí me deja la sensación una vez más que importante sería tener la bicameralidad, qué importante es el debate parlamentario, que no se da en este momento, ¿no? No sé. Yo no voy a hablar de impericia este Congreso. Este Congreso el día de ayer lo que ha querido hacer es, bueno, pues nos quieren hacer la misma jugada, listo, te la devolvemos de esta manera. Pero esas no son las formas, pues. No, así no. Además, así no se gobierna y tampoco así se legisla. Además, es parte, si bien es verdad que es parte de la inexperiencia de los parlamentarios, también juega un papel importante el carácter unicameral de nuestro Parlamento. Las cámaras únicas tienen esa cualidad, esa virtud de ser levantiscas, fogosas, fundamentalistas, jacobinas. Entonces, para eso justamente se requiere una segunda cámara que establezca el contrapeso y la reflexión. Creo que la reforma política, que además el Congreso se ha comprometido a continuar, debe pensar seriamente en ir a la bicameralidad, aun cuando la gente pueda pensar que va a significar más costos, ¿no? Pero la democracia cuesta y ya estamos viendo el daño que se puede hacer cuando no se sabe legislar. Correcto. Yo le agradezco muchísimo, congresista, por darnos un poco de su tiempo. Esperemos que se entienda en el país la separación de poderes, el respeto, el check and balance que debe haber, el equilibrio, para hablarlo en buen castellano, que debe haber entre los poderes del Estado y no el estarse metiendo ahí